La palabra iglesia solamente aparece en los evangelios en 2 ocasiones, y de hecho solamente aparece en un evangelio, el evangelio de Mateo, en 2 ocasiones, y que queríamos de entrada en esta serie cubrir esos 2 textos donde aparece esa palabra, porque entendemos que si Cristo la usó en el contexto de su enseñanza y fueron las únicas veces en que habló acerca de esa iglesia, esto debió haber tenido una importancia extraordinaria que no debemos pasar por alto. Y mencionamos la semana anterior que ante la confesión de Pedro, de que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí aparece la palabra iglesia por primera vez, y Cristo garantizando la victoria de eso que Él comenzaba a levantar. Dijimos la semana anterior también que si tú no amas la iglesia a quien tú puedes ver, no es cierto que tú puedes amar a Cristo a quien no puedes ver, o dicho de otra manera, si no amas la novia, no amarás el novio. La segunda vez que Cristo menciona la palabra iglesia, lo hace un par de capítulos más tarde en Mateo, y la usa para referirse a algo que han caído en desuso, que es poco apreciado, que es de poco interés en la iglesia de hoy en día, y sin embargo, para Cristo tiene una importancia vital. Y si tú tienes en mente que dijimos la semana anterior, que las 2 características primeras de esa iglesia con la cual Cristo contrajo matrimonio, es en primer lugar que fue una iglesia llamada desde toda la eternidad, y en segundo lugar que nosotros fuimos llamados con un llamamiento santo. Si tienes esta última característica en mente, entenderás perfectamente bien, porque la próxima vez que Él habla de la palabra o de la institución iglesia, lo hace en el contexto de ejercer algo que tendría a preservar la santidad para la cual fuimos llamados. Y me estoy refiriendo precisamente a un pasaje que es sumamente conocido para todos nosotros y que aparece en Mateo 18. Es la disciplina de la iglesia de la cual habla este pasaje, que mantiene a la iglesia pura y santa. Es ese proceso que la iglesia se supone que debe ejercer para que la iglesia pueda tener el poder del cual le habló Cristo a sus apóstoles, que recibirían antes de salir de Jerusalén. La iglesia que carece de poder, carece de santidad. La santidad de una iglesia depende el poder de una iglesia depende de su santidad. Cuando la prioridad número 1 de la iglesia es la coinonía de los miembros, esa iglesia no va a tener ningún interés en la santidad del cuerpo de Cristo. Cuando la prioridad número 1 de esa iglesia es crecimiento numérico, no es verdad que esa iglesia se va a tomar el riesgo de disciplinar sus miembros. Cuando la prioridad número 1 incluso de la iglesia es evangelizar, no va a haber la preocupación, la pasión por la santidad del cuerpo de Cristo, de la misma manera que si tu prioridad fuera la gloria excelsa del nombre de Dios. Yo creo que no es un accidente el hecho de que tan pronto la iglesia comenzara a crecer, inmediatamente después de los primeros 3,000 conversos, tú comienzas a ver la primera acción disciplinaria de la iglesia de los Hechos. Poco tiempo después de los 3,000 conversos vienen Ananías y Zafira y mienten al Espíritu de Dios y se caen muertos simplemente por haber mentido. Dios sabía que la iglesia estaba en un punto crucial de su fundación y que ese pecado en la zapata contribuiría a derrumbar la iglesia. Nosotros sabemos en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 11,
como personas que fueron al cuerpo de Cristo y participaron indignamente de la cena del Señor, como algunos, dice el texto de Pablo, se cayeron muertos y otros enfermaron. ¿Te das cuenta de la necesidad en la mente de Dios de mantener este proceso vivo a lo largo de la historia de su iglesia? La sobrevivencia de la iglesia de Cristo depende de este proceso. Mateo 18, versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El pasaje que yo acabo de leer es un texto clásico, es el texto al que todos apelan cuando tenemos que hablar de lo que es la disciplina de la iglesia, y sin embargo son múltiples los pasajes que hacen referencia a esta acción tan necesaria para la iglesia de todos los tiempos. Cuando tú revisas la historia de esa iglesia, te das cuenta que esa práctica era mucho más común en el pasado que en el presente. Yo creo que cabe la pregunta entonces, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales esta práctica ha caído en desuso? Y yo creo que hay varias razones que pudiéramos mencionar. En la medida en que los líderes de la iglesia de Cristo han perdido el interés por la santidad de ese cuerpo, en esa misma medida nosotros hemos visto una disminución de esta práctica con sus consecuencias necesarias. En segundo lugar, en la medida en que nosotros nos hemos vuelto mucho más egocéntricos, cuando alguien trata de disciplinarme, la pregunta con frecuencia surge de que ¿quién eres tú para inmiscuirte en mi vida privada? Y yo decía que, en primer lugar, es Cristo que ha diseñado este proceso para que la iglesia, por su mandato, por su diseño, pueda precisamente introducirse en lo que es las vidas privadas, pero aún más. Es interesante y chocante a veces. Como personas que están en problema quieren tu consejería, con lo cual ellos te abren el corazón, o a través de la cual te abren el corazón, te cuentan sus intimidades y por tanto te han dado el permiso de entrar a su vida interior y privada, hasta que tú dices en un momento dado, eso requiere disciplina de iglesia, y de repente ¿quién eres tú para inmiscuirte en mis asuntos privados? Número 3, en la medida en que el hombre se ha ido despegando de Dios, ha comenzado a temerle más al hombre antes que a Dios. Y el miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo a que se vacíe la iglesia, el miedo a que se demande la iglesia, son las cosas que han hecho que los líderes de la iglesia de Cristo, temiendo más al hombre que al Señor de la obra, hayan comenzado a dejar en desuso una práctica fundamental para la iglesia del Señor. Tenemos 10 años de iglesia, no es muy larga esa historia, muchos van mucho más adelante que nosotros. Comenzamos con 15 personas, hemos practicado la disciplina por 10 años y la iglesia se ha ido llenando porque Dios ha ido agregando cada día a aquellos que son salvos. El pasaje de hoy contiene múltiples enseñanzas, pero yo no quisiera entrar a ese pasaje hasta que nosotros no entendamos algunas cosas fundamentales de lo que la disciplina de iglesia es y de lo que no es. Y precisamente yo quiero comenzar ilustrando o enseñando acerca de lo que la disciplina de la iglesia no es, porque muchas son las confusiones en la mente de las ovejas y de los líderes de muchas de las ovejas.
En primer lugar, la disciplina no es una medida de castigo. Nunca es una medida de castigo. Hebreos 12, a partir del versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, escúchame, si estáis, iglesia, sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La iglesia que no disciplina a sus miembros no está viendo a los miembros como hijos, le está viendo como bastardos, como hijos ilegítimos, y por eso le tiene poco amor, poca importancia a cómo vayan sus vidas. La disciplina es una evidencia de mi amor por ti, hermano. La disciplina es una evidencia del amor de Dios para con nosotros. Dios sabe que si no somos disciplinados, muchas serán las consecuencias que vendrán en mi dirección, y Dios, en su amor, tratando de evitarme las consecuencias, ha diseñado procesos a lo largo de mi camino para que yo pueda ser detenido antes de que las consecuencias puedan llegar a mi persona. Eso es una demostración del amor de Dios. Ahora, cuando yo comienzo a ver a los miembros de la iglesia como meros visitantes, como meras cabezas a quien puedo contar para luego tener un récord numérico, o como personas que pueden donar dinero para la iglesia, cuando los comienzo a ver así, yo pierdo por completo el deseo de disciplinarlos. No me interesaría para nada que se me fueran donantes, cabezas que luego pueden disminuir los ingresos y los números de la iglesia para fines de las estadísticas. Pero cuando los miembros de la iglesia son amados como hijos, sus desvíos, sus caídas, sus pecados, te duelen como un padre. Tú no sabes cuánto dolor causa el pecado de una oveja, a quien Cristo compró, a quien tú has amado a través de Cristo. Tú no sabes cuánto duele ver la oveja separada de Dios. Cuánto duele ver la oveja sufriendo las consecuencias que no necesitaría sufrir. La disciplina ha sido diseñada para traerte a tener comunión con Dios. Hebreos 12, versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Cuando yo peco y tú me dejas en mi pecado, tú me dejas que me apartes. Cuando me aparto no tengo comunión con Dios. Cuando no tengo comunión con Dios, cometo un pecado tras otro, uno peor que el otro. No me estás amando, me estás rechazando. Hermanos, si me ve en pecado, por el amor de Dios, te lo ruego, no me dejes en mi pecado. Ven y dímelo, ven y confróntame. Ven con 1, ven con 2, ven con 10, no me importa, pero ven, no me dejes ahí lejos de Dios. No me dejes lejos de su comunión, lejos de su bendición, lejos de su mano. Quiéreme más, ámame más. Demuéstrame que me amas. Demuéstrame que mi alma te importa. Demuéstrame que mi dolor te importa. No me dejes sin disciplina, por Dios. La palabra de Dios dice que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Con lo cual nos deja ver que Dios quiere formar un carácter santo que permita comunión con Él. Dios en su santidad tiene una inhabilidad de relacionarse con el pecado, lo odia, no lo quiere ver. Y Dios sí quiere verme porque soy su hijo. Y Él quiere entonces que yo tenga comunión con Él, pero necesito santidad para eso. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No hay una sola persona
que haya sido disciplinada, que en el momento se haya sentido gozosa o contento, siempre causa dolor, siempre causa tristeza. Si le causa dolor y tristeza al pastor, no le causará dolor y tristeza a la oveja que está siendo disciplinada. Pero a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto de justicia, fruto de santidad, que le permite entonces volver a tener su relación con Dios en el lugar que la oveja quiere tenerla. Yo quiero creer que tú quieres comunión con Dios. Y si tú quieres comunión con Dios, tú tienes que permitir que Dios use los medios que Él ha diseñado para traerte a esa comunión. El que se somete a la disciplina de Dios, posteriormente su carácter es santo. El que no se somete a la disciplina de Dios termina en el lado opuesto, su carácter se hace cada vez más pecaminoso. La disciplina es un diseño de Dios. Tan así, hermanos, que Dios tiene en su creación 5 agentes diferentes disciplinarios. No es la iglesia solamente. Yo voy a dejar la iglesia de último para que tú entiendas precisamente qué tan importante es para Dios y su creación y su obra el proceso de disciplina. Dios ha diseñado 5 agentes disciplinarios. Los primeros son tus padres. A la edad de 1 o 2 años yo no conozco a Dios, no conozco su ley, no la entiendo, no la puedo obedecer, no la puedo seguir. Mis padres me disciplinan. El próximo agente disciplinario en la medida que crezco es Dios mismo. Escucha cómo Proverbio 3:12 habla de los padres terrenales y del Padre celestial a la vez como agentes disciplinarios. Proverbio 3:12, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Ahí está el Padre celestial y los padres terrenales. Uno reprende al otro de la misma manera que los primeros padres reprendieron a esos hijos en quienes se deleitan. Los padres que gozan a sus hijos, se ríen con sus hijos, brincan a sus hijos, tienen comunión con sus hijos, se deleitan en ellos. Esos mismos padres tienen la responsabilidad y el llamado de disciplinarlos. Nuestros padres, Dios, la tercera persona, soy yo mismo. Dios entiende que yo puedo ser un agente disciplinario para mi vida. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9:27 que él abofetea a su cuerpo para no ser descalificado al final. Para yo no tener que sufrir las consecuencias que mi pecado pudiera imponerme, yo no voy a permitir que los deseos de mi carne se enseñoreen sobre mi vida y voy a bofetear, a golpear mi cuerpo, todo lo necesario. Yo voy a ser un agente disciplinario de mi propia vida. Los padres, Dios, yo mismo, el gobierno, el Estado. Romanos 13, versículos 3 y 4. El que resiste al ordenado por Dios, refiriéndose al Estado, a Dios y a sus propósitos se opone. El Estado no en vano lleva la espada como agente precisamente vengador, dice Romanos 13, como agente disciplinador en las manos de Dios. Y el último agente disciplinario que la palabra de Dios menciona es la iglesia donde Él nos ha colocado. ¿Te das cuenta la preocupación que Dios tiene precisamente con mantener el orden, la disciplina, la santidad de aquello que Él ha creado? Y en el pasaje que leímos hace un momento, yo quiero entonces con esa introducción hacerte una serie de observaciones vitales para que entienda la importancia de esto que Dios ha dejado instituido. La primera observación que quiero hacerte es cómo el pasaje nos deja ver la preocupación
que todo creyente debe tener dentro del cuerpo de Cristo por el ejercicio de esta disciplina. Que esta acción disciplinaria no es algo que comienza por los líderes o el pastor, que esto es algo que debe comenzar por cada uno de nosotros. Si tu hermano peca, ve y díselo al pastor, no. Ve y díselo a los líderes, no. Ve y repréndelo. Confróntalo. Cuando la palabra me dice que si yo veo a mi hermano en pecado, que vaya y le reprenda, es porque la palabra entiende que yo, si amo a mi hermano, tengo la responsabilidad de ir a hablarle de aquello que le está alejando de Dios y que le va a traer consecuencias. No lo dejes en su pecado. Ve, no te quedes donde está. Ve, no seas cómodo. Ve, no sea egoísta. Ve, repréndelo. Yo no soy, los pastores, los ancianos no somos los confrontadores oficiales designados por el reino de los cielos. No, no lo somos. Nosotros no somos los bateadores designados de los equipos de pelota. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir donde el hermano que está en pecado y confrontarlos. A nadie le gusta confrontar, a usted no le gusta menos que a mí. Si a usted le gusta confrontar, véame al final y usted necesita consejería. Es un proceso doloroso, engorroso, pero si amo a mi hermano tengo que hacerlo. Ya te dije, si me ves en pecado mañana, no me dejes, por favor, te lo ruego hoy, no me dejes de mi pecado. Por el amor de Dios. No quiero estar lejos de Él por un segundo. Ámame más, te decía. En segundo lugar, en el pasaje que leímos hoy, nota la privacidad inicial del proceso. La privacidad inicial, subrayado, de este proceso. Ve y repréndelo a solas. En este primer momento no hay necesidad de divulgar el pecado, la falta, la transgresión. En este primer momento no hay necesidad de ir más allá de ese primer hermano. Apenas hemos comenzado el proceso. La idea es que este hermano se pueda arrepentir en ese momento y ahí terminaría todo. Pasó el pecado, pasó la confrontación, terminaron las consecuencias, quizás nunca llegaron las consecuencias. Esta es la idea de la razón para comenzar de esa manera. El pastor ni siquiera tiene que enterarse, los ancianos tampoco. Todo puede terminar ahí siempre y cuando yo me haya detenido. En tercer lugar, nota el objetivo de este proceso, la reconciliación del hermano que pecó contra Dios y contra la iglesia donde él está. Repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. El proceso, el objetivo del proceso es ganarme al hermano, no es castigar al hermano. Sería una cosa totalmente antidiseño de la cruz, querer imponer castigo por los pecados que ya mi Señor pagó. La disciplina no es una medida de castigo. No me hagas pagar lo que Dios ya pagó. Eso no implica que no me van a disciplinar, pero la motivación no es que yo pague por lo que hice. Sería antibíblico, anticruz. Sería un pecado incluso querer hacer que el otro pague por algo que ya mi Jesús pagó. La disciplina de la iglesia tiene otros motivos, pero no es pagar por lo que ya Jesús pagó 2000 años atrás. Ahora nota que en la medida en que este hermano o hermana se resiste, se revela, no responde, no es sensible a la primera voz que Dios le hizo oír, cómo inmediatamente esa persona comienza, lamentablemente, es la primera consecuencia de su pecado, es esta, comienza a perder la confidencialidad, la privacidad, porque ahora Dios me autoriza a lo que yo sé como una única persona, yo tenga que ir acompañado de un segundo o un tercero. Mi privacidad la he comenzado a perder.
Esa es la primera consecuencia de mi pecado. La idea de que vayan 2 o 3 es para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, dice el versículo 16, para que estos hermanos extra puedan hacer varias cosas, clarificar los hechos, tratar de producir más convicción en la persona que está en pecado, ayudarle a entender lo que hasta ahora no ha entendido y aumentarle la presión de tal manera que esa presión pueda convencerla precisamente de que no continúes por dónde va, porque va a cosechar mayores consecuencias. Si te escucha en ese momento, terminamos, has ganado a tu hermano. No hay más de qué hablar. Nadie más tiene que enterarse. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, al uno y luego a los 2 o 3, dilo a la iglesia. Ahí está la palabra. Dilo a la iglesia. Nota ahora cómo mi privacidad se ha quebrantado. Nota cómo lo que comenzó con 1 pasó a 2 o 3 y ahora va a pasar a la iglesia. Eso es parte de la consecuencia de no haberme detenido donde Dios quería que yo me detuviera. La idea entonces es que estas personas de la iglesia que más conocen, que más cerca están de la persona que está caminando indebidamente, puedan hablarles y al hablarle ellas recibir mayor presión, mayor convicción para ver si no tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Dios nunca se deleita en disciplinar a sus hijos, pero tiene que hacerlo. Y el proceso está diseñado para evitar consecuencias futuras. Ahora, al decirlo a la iglesia, diferentes iglesias que practican esta práctica porque creen en la fundamental para la sobrevivencia del cuerpo de Cristo, lo hacen de diferentes maneras. Algunas simplemente se le informa a toda la congregación de manera que cualquiera en la congregación que quiera en un momento dado llamar a ese hermano o a esa hermana, precisamente procurando que haya convicción de pecado, lo pueda hacer. Otras, como nosotros, entendemos que necesitamos preferiblemente cerciorarnos de quiénes son las personas del cuerpo de Cristo como representantes de ese cuerpo que más conocen a estas personas. ¿Cuáles serían las personas a quienes ella o él con más probabilidad quisiera escuchar? ¿Quiénes son las personas que más influencia pudieran tener? Esos representan los familiares de la iglesia, los amigos de la iglesia, las personas que forman parte de un ministerio en particular, y a esos le comunicamos lo que ha pasado y la necesidad de ir, llamar, mandar un email, tratar de verle personalmente, tratando de que este proceso todavía pueda detenerse. Lamentablemente, muchas veces esto no ocurre. La idea es tratar de conseguir el arrepentimiento. Y yo creo que es el momento preciso para hablar y definir lo que es el arrepentimiento. Yo creo que la mayoría de los problemas de los disciplinados y de los que disciplinan radica precisamente en que no entendemos lo que es arrepentimiento a la luz de la Biblia. No es lo mismo que remordimiento y no es tan difícil de entender. Pedro y Juan, miembros de esta iglesia, vienen aquí esta mañana delante de ustedes, por así decirlo, para ilustrarlo, ustedes lo van a ver perfectamente bien. Pedro le ha robado 10,000 pesos a Juan. Son miembros de la iglesia, han venido al pastor. Estamos tratando de reconciliarlos. Pedro, ¿es cierto que tú te has robado 10,000 pesos de Juan? Sí, pastor. ¿Delante de todos tus hermanos lo admites? Sí, pastor. Pedro, ¿te arrepientes de haberle robado 10,000 pesos a tu hermano Juan? Sí, pastor. ¿Delante de tus hermanos te arrepientes? Sí, pastor. Pedro, ¿le puedes tú pedir perdón a Juan por haberle robado 10,000 pesos? Sí, pastor.
Ponte aquí de frente a tus hermanos, pídele perdón a Juan. Juan, te pido perdón por haberte robado 10,000 pesos. Pedro, ¿puedes devolverle los 10,000 pesos a Juan? No, pastor. Pedro, vamos a tener que continuar con disciplina de iglesia. No lo entiendo. Yo me arrepentí. ¿No entiendes lo que es el arrepentimiento bíblico? Arrepentimiento bíblico no es remordimiento. Oye, como el diccionario, busqué esto anoche para ser preciso, lo que es remordimiento, una inquietud o malestar que se siente después de haber cometido una acción censurable. Me siento mal, tengo un agrio en mi paladar después que hice lo que hice, pero no estoy dispuesto a regresar al punto de partida. En el sentido de la palabra hebrea arrepentimiento es que yo iba por un camino y entonces yo me devolví y volví a mi punto inicial donde comencé. De manera que si robé los 10,000 pesos, después de pedir perdón, yo tengo la responsabilidad de tomar los 10,000 pesos de mi bolsillo y regresarlo al bolsillo donde yo lo encontré. Me devolví en U. Hasta ese entonces yo no me he arrepentido. Si usted roba, usted tiene que devolver lo robado. Si usted adulteró, usted pide perdón y se propone hacer lo indecible por reconstruir lo que usted ha dañado. Eso es arrepentimiento. Para que lo que Dios unió no lo separe el adúltero, no lo separe el hombre. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Tú crees que es fácil caminar a través de estos procesos? ¿Tú no sabes cuánto nos cargamos? ¿Cuánto lloramos a veces cuando una de tus ovejas se accidenta? Yo no sé si a ti te pasa cuando uno de tus hermanos se accidenta. Yo no sé si tú lloras por él. Yo no sé si tú te cargas con él. Yo no sé si tú te entristeces. Yo no sé si tú pierdes sueño. Pero yo te puedo decir que el pastor, el verdadero pastor de ovejas, le pasan todas esas cosas. No hacemos esto porque lo disfrutamos. No hacemos esto porque estamos locos por hacer esto, porque hace tiempo que no lo hacemos. Hacemos esto con dolor en el alma. Pero si amamos la iglesia, si amamos a Cristo, si amamos su ley y amamos al hermano por quien Cristo dio su sangre, yo no tengo otra opción que ir y disciplinar a mi hermano para que él no tenga que sufrir peores consecuencias. Pero hay hermanos, personas que aún después de la iglesia llamarlos, rehúsan oír la iglesia. Versículo 17, segunda parte. Y si también rehúsan escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. Si no escucha a la iglesia, trátale como un inconverso. Trátale como si no conociera a Dios. Pastor, pero ¿por qué tan severo? Escúchame, por el amor de Dios. Dios entiende que este proceso está diseñado no solamente para detener las consecuencias, para evitar mayor dolor sobre el que ha pecado. Tiene también el diseño de saber quién es quién. Si tienes el Espíritu de Dios en ti y has pecado cuando el hermano viene la primera vez, que también tiene el Espíritu de Dios en él y te habla, el Espíritu que está dentro de ti te muerde, te presiona y te da convicción. Pero si no te arrepentiste, Dios te envía 2 o 3 otros hermanos con el Espíritu de Dios dentro. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro y estos 2 o 3 hermanos también tienen el Espíritu Santo dentro, cuando estas personas todas con el Espíritu se enfrentan,
Dios entiende que el espíritu que está dentro del que ha pecado va a comenzar a aumentar la presión para que él pueda arrepentirse. Pero si eso no da resultado, Dios entonces dice, pues díselo a más personas con el Espíritu Santo dentro de ellos, para que ellos vayan, le llamen, le confronten. Esa es mi iglesia, representantes de la iglesia. Dios entiende entonces cuando esa iglesia se moviliza, 5, 10, 15, 3, 4, dependiendo de la cantidad y del tamaño de la iglesia. Y va donde la persona y le habla, que si esa persona verdaderamente tiene el Espíritu de Dios dentro, en ese momento va a escuchar. Y Dios dice, si no escucha, trátalo como si no fuera un creyente. Con toda probabilidad, nota que no dije con toda certidumbre, con toda probabilidad no es creyente. Dios, sabiendo los juzgadores que somos, nos da el permiso, transcurrido el proceso, bíblicamente transcurrido, nos da el permiso para decir, es un incrédulo. ¿Y qué haces con un incrédulo? ¿Le da una patada? No, le predica el evangelio. Porque no lo conoce. Necesita nacer de nuevo. Cuando ese proceso es llevado bíblicamente, como la palabra manda, nota lo comprometido que Dios está con el proceso. Nota cómo Dios lo endosa. Nota hasta dónde Dios está dispuesto a comprometerse con lo que se ha hecho aquí abajo. Que Dios dice en el versículo 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que Dios está diciendo, este texto no tiene nada que ver con los proclamadores del Evangelio de la prosperidad, que mis bendiciones yo tengo que atarla y desatarla. Este texto entero tiene única y exclusivamente que ver con la disciplina de la iglesia. Cuando siguen mi proceso descrito hasta ahora, hasta el versículo 17, en el versículo 18 inmediatamente pegado a él, dice Dios, lo que ates en la tierra, yo lo dejo atado en el cielo. Yo lo reconozco, yo he ordenado el proceso, yo sé lo que hago. Si te vas de la iglesia, quedas atado. Si te vas a una 4ª y 5ª iglesia, queda atado. La única manera de deshacerte de esa atadura es si tú te sometes y completas la disciplina que la iglesia te colocó en el primer lugar. Cuando ese hermano se arrepiente, si era hermano, o se convierte si no lo era, y vuelve de regreso a la iglesia, entonces Dios y la iglesia dice, hermanos, nuestro hermano que estaba atado ha quedado desatado hoy, nos regocijamos con él. Dios dice, él ha quedado desatado en el cielo también. Y si él se va a otro lugar, a otro país, él se va en libertad. No importa cuán grande, cuán pequeña es la iglesia, por eso es que dice, si 2 se reúnen en mi nombre, en el contexto de la disciplina, y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, no es cualquier petición, es cualquier acción disciplinaria llevada a cabo bíblicamente, si se ponen de acuerdo, yo lo voy a reconocer en los cielos. Es como que Dios está diciendo, las iglesias no son todas iguales, no son todas del mismo tamaño, no están todas en la misma cultura, no todo el mundo tiene el mismo trasfondo. Por tanto, yo no les voy a decir qué les van a imponer, pero lo que le impongan a través de oración, a través del proceso, yo lo voy a reconocer aquí en los cielos. Y lo voy a desatar cuando ustedes lo desaten. Si esa persona entonces no se somete, es expulsada. Wow.
ella queda a la merced de sus propios deseos y designios. No hay nada más terrible que quedar a la merced, sin restricción de Dios, de mi propia voluntad. Esa es la esencia de cómo Dios endurece el corazón del hombre. No es introduciendo pecado en su vida, es simplemente quitándole los frenos que Él normalmente nos tiene, y ahora nos quita los frenos de tal manera que yo quede libre en el ejercicio de mi voluntad, porque eso es lo que yo he decidido a lo largo de este proceso. Y Dios dice, yo endoso esto, lo que ates quedará atado. Si la iglesia es pequeña, si es un misionero lejos, tiene un grupo de 10, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. En el libro de Apocalipsis hay un evento relatado donde nosotros vemos a 7 iglesias que están siendo disciplinadas por Cristo. Tú has leído el pasaje con detenimiento, como dice que Cristo estaba en medio de ellas, pasándole revista a su iglesia. Cristo está en medio de nosotros, pasándonos revista. Y Cristo quiere saber si nosotros estamos dispuestos a seguir su ley, sus ordenanzas, para que su iglesia pueda mantenerse en santidad. Aquellas cosas que atentan contra la salud, la moral, la estabilidad, la unidad de la iglesia, son las cosas por las cuales la palabra misma nos instruye a disciplinar. Eso es importante. ¿Por qué cosas vamos a disciplinar? Por las cosas que la palabra nos instruye a disciplinar. Número 1, acciones, palabras que dividan la iglesia. Número 2, pecados que corrompen la moral o la pureza de la iglesia. Número 3, pecado de difamación de la iglesia o de los líderes de la iglesia. Y número 4, falsas doctrinas. Tomemos el primero, Tito 3:10. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Wow. Pero así tan rápido. Bueno, quizás no es tan rápido, no puedes divorciar a Tito 3:10 de Mateo 18. Sigues el proceso de Mateo 18, pero no necesitas amonestarlo 50 veces. Esto que está pasando atenta contra la unidad de la iglesia. No puedo dejar caer mi iglesia, el instrumento de redención número 1 por diseño y de elección de Dios para hacer su obra. No la puedo dejar caer porque me costó mi propia sangre. Es demasiado preciada para mí. La división no puede ser tolerada. Personas que quieren dividir el cuerpo de Cristo tienen 2 chances, 1 y 2. Romanos 16:17 habla de la misma acción. Pastor, pero ¿dónde está la compasión? En la misma acción. La compasión está en la misma acción por 2 razones. Estoy tratando de sacudir a este hermano diciéndole, hermano, ahora devuélvete, arrepiéntete, no sigas, vas a cosechar consecuencias peores. Páralo aquí, hermano. Tengo compasión de que él no sufra por eso. Y número 2, la compasión está por el resto del cuerpo de Cristo. Cuando el pecado es permitido dentro, como el espíritu de Jezabel fue permitido en un grupo de personas, en una de estas iglesias de Apocalipsis, Dios terminó juzgando toda la iglesia por haber permitido que ese hermano o grupo de hermanos que necesitaban disciplina fueran permitidos dentro de la iglesia y dejados allí, con lo cual trajeron mayores consecuencias, no sobre uno, no sobre los indisciplinados, justos por pecadores. John MacArthur, en uno de sus sermones acerca de la disciplina de la iglesia, dice que aquellos que no practican la disciplina de la iglesia tienen muy poco aprecio por la santidad de Dios, una baja apreciación por las Escrituras y una baja apreciación de la ley de Dios. Primera razón por la cual la palabra nos instruye
a disciplinar división en el cuerpo. Primera de Corintios 5, 9 al 11 nos deja ver otras razones. En mi carta os escribí, lo que nos deja ver que Primera de Corintios realmente es Segunda de Corintios. Hubo una carta anterior que se perdió. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Escucha lo que Pablo dice ahora. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo. Alguien me preguntaba recientemente, pastor, estoy jugando con un grupo de inconversos, ¿puedo jugar con ellos? Tendría que salirte de este mundo entonces. Pablo dice, yo no me estoy refiriendo a que no juntéis con la gente del mundo, que son inmorales, avaros, estafadores. Eso es lo que el mundo es y no te puedes salir de este mundo. Pero oye lo que Pablo continúa diciendo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, ahí está, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Obviamente después de seguir Mateo 18 no lo puedes divorciar. No puedes oír algo, bueno, es un estafador expulsado. Eso no es. Mateo 18 está ahí para guiarnos. Terminado el proceso, resulta que esta persona permanece sin arrepentirse, que sería la razón para la disciplina pública. Entonces, si es culpable de uno de estos delitos, los cuales todos son mencionados bajo la sombrilla de moralidad, pecados que corrompen la moral del cuerpo, entonces necesita disciplinarlos. Con tales ni siquiera comáis. Si no podemos juntar con ellos, es porque no pueden venir a la iglesia. Y si no pueden venir a la iglesia es porque ya se ha hecho uso de Mateo 18 y han quedado expulsados. No antes. El hermano que se arrepiente no necesita ser expulsado. El hermano que se arrepiente no necesita sentarse en la última fila de atrás. El hermano que se arrepiente, yo quisiera que esté en la primera fila y que esté más cerca de mí que nunca. Él necesita restauración, él necesita ayuda, él necesita sanación, él necesita que le fortalezcamos, él necesita que corramos con él, que le levantemos. Gálatas 6:1 dice que lo hagamos con un espíritu gentil, con un espíritu de ternura, si tú quieres, el hermano que se ha arrepentido. Que aquellos de nosotros que nos creamos más fuertes, que entonces levantemos a los más débiles. De acuerdo a ese pasaje que yo leí de 1 Corintios 5, entonces, una de las razones para disciplina pública son pecados que corrompen la moral de la iglesia, y ahí habían varios ejemplos. La fornicación es uno de esos pecados. Atenta contra la pureza de la iglesia. El adulterio es uno de esos pecados, atenta contra la estabilidad de la familia. Si desestabilizamos la familia, desestabilizamos la iglesia compuesta por familias. Si desestabilizamos la familia, desestabilizamos la sociedad entera como la que vivimos hoy, que también está compuesta de familias. Por eso la unidad de la familia es tan preciada ante los ojos de Cristo. Y es por eso que es una de las cosas que la iglesia necesita preservar con todo esfuerzo. Número 3, una tercera razón para la disciplina es la difamación de personas. Está dentro de esos pecados que Pablo menciona bajo la sombrilla de moralidad, pero pudiera perderse entre ellos. La difamación de otros y sobre todo la difamación del cuerpo de Cristo, y aún más la difamación, no aún más que el cuerpo, pero como parte de eso, la difamación de los líderes del cuerpo de Cristo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:19 que no oigas una acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos. No testigos que oigan la acusación, sino testigos que conozcan la acusación.
porque Dios conoce el daño que se le hace al cuerpo de Cristo cuando sus líderes son desacreditados por personas que quizás están en pecado. Número 4, la enseñanza de doctrinas falsas es otra razón para disciplina pública cuando no ha habido arrepentimiento. 1 Timoteo 1:20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas dos personas fueron entregadas a Satanás. Cuando tú lees el resto de lo que el Nuevo Testamento tiene que decir, te das cuenta que esto implica expulsarlo de la iglesia de tal manera que lamentablemente han quedado desprovistos de la protección, la bendición, los medios de gracia que Dios provee a través de su iglesia. A veces es esa acción final la que posteriormente termina haciendo devolver el individuo. En 1 Corintios 5, había un hermano en la iglesia de Corintios que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y Pablo le dice, a ustedes debió haberle dolido el pecado de él. Por eso te preguntabas hace un rato, ¿te duele tú con el pecado de tu hermano? ¿Lloras tú por él? ¿Te cargas con él? ¿Pierdes sueños con él? ¿Te vas delante del trono de Dios e intercede por él o por ella? Por el amor de Dios, hazlo. Es tu responsabilidad y es la mía. Esto no es cosa de una sola persona, no es cosa de los líderes. Nosotros tenemos la responsabilidad todos de preservar la santidad del cuerpo de Cristo. Y la responsabilidad de amar al hermano para no dejarlo en su pecado. Si tu hermano peca, ve, repréndelo. No te quedes ahí haciendo nada. Este hermano fue expulsado de la iglesia de Corinto y se arrepintió. Volvió. Y Pablo le dice en 1 Corintios, ustedes en vez de dolerle y entristecerse están orgullosos de que lo tienen ahí entre ustedes. Pues hermano, cuando él se arrepintió y volvió, no querían recibirlos. Y Pablo le dice en 2 Corintios, yo no lo entiendo ahora. El hermano ya se arrepintió y ahora no quieres recibirlo. Quítale ya su disciplina para que la carga no sea demasiado para él. El proceso rindió su efecto. Esa es la idea. No ha terminado Dios necesariamente cuando expulsa a alguien. Hay todavía esperanza de que la expulsión te haga recapacitar, de que levantes los pies, de que pueda apreciar lo que perdiste. Y que te puedas convertir en unos casos, reconciliar en otros. Llevamos a cabo la disciplina para corregir acciones pecaminosas que si no son interceptadas terminarán cosechando pecado. Recuerda alguna de las leyes del pecado que les he dado, que el pecado engendra pecado. Peco de una forma y continúo pecando para ocultar el pecado. Número 2, el pecado siempre me lleva más allá de donde yo quiero ir. Número 3, una vez llego donde estoy, el pecado me mantiene allá más tiempo de lo que yo quería estar. Número 4, termino pagando un precio mucho más alto del que yo quería pagar o pensé pagar. Número 5. Me alejo en mis términos, pero tengo que regresar en los suyos. Me alejo en mis propios términos, pero tengo que regresar en los términos de Dios. Una más. Yo escojo mi pecado, pero Dios escoge mi consecuencia. Por el amor de Dios, considérate a ti mismo, considera a los tuyos. Pero considera a tu hermano, ámale lo suficiente para reprenderle. Disciplinamos para corregir, disciplinamos para proteger. Al que está en pecado, cuando va y le reprende, la idea es protegerlo para que no tenga que perder la confidencialidad una vez, perderla aún mayor cuando vamos a la iglesia y luego no tenga que sufrir las consecuencias.
Es una medida de precaución, de protección para Él y para el cuerpo de Cristo. Porque cuando tú no detienes eso, lamentablemente entonces una poca cantidad de levadura echa a perder toda la masa. Y necesitas proteger la pureza de la iglesia. Finalmente, disciplinamos para reivindicar el nombre de Dios, su causa, su gloria, su novia, que le costó sangre. Hermanos, tú no sabes, cada vez que nos ha tocado hacer esto, cuánto duele, cuánto pesa, cuánto entristece el tener que hacer esto. Pero si amo a Cristo, si amo su ley, si amo su iglesia y te amo a ti, no tengo otra alternativa. Es para nuestro bien que Dios nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Cuando te veo lejos, cuando te veo sufriendo la lejanía que tienes del Señor, me duele. Le oro a Dios, le pido que te traiga. Cuando confiesas, me duele. Cuando te arrepientes, me alegro. Cuando te veo regresar, me alegro. Te abro los brazos, algunos de ustedes me escuchan, lo sabe, ha sido así. Si puedo besarte, te beso. No hay mayor gozo que ver a alguien que se ha alejado regresar. Ya sea porque el proceso le ha hecho regresar o porque Dios soberanamente, de una u otra manera, quizás no le permitió pasar por el proceso y lo regresó Él mismo. Gloria a Dios. Pero tú tienes una responsabilidad que compartir conmigo. No todo tiene que llegar a mí. Tú puedes hacer tu parte y descargarme. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no necesito saber, hay cosas que no quiero ni saber. Si está en tu círculo, ve, resuélvelo tú, con uno, con dos. Y se terminó ahí. Cuando no ocurre así, hermanos. Lamentablemente cosas que ocurren en la vida de las ovejas que van perdiendo la confidencialidad, que tiene que informársele al cuerpo de Cristo. Es más penoso aún cuando el mundo tiene que enterarse. Un divorcio comienza en secreto, termina en las cortes. Primera de Corintios 6, prohíbe a un hermano llevar a otro hermano a la corte. Pablo usa la palabra incluso ¿cómo te atreves? Es precisamente lo serio que esto es, que el cuerpo de Cristo sea difamado entre incrédulos. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Se atreven los hijos de Dios a estar en esa situación y no resolver sus problemas aquí adentro y tener que irnos a las cortes con abogados que nos representan a enterar a los incrédulos? A manchar el nombre, la causa de la novia de Cristo ante los incrédulos. Que se enterarán mis abogados, se enterará el juez, se enterarán los que están ahí, a qué iglesia pertenezco. Hermanos, tienen que amar la causa de Cristo más. Tienen que amar su novia más. Tienen que amar a tus hijos más. Las consecuencias no se paran conmigo. Las consecuencias continúan. He quedado atado. Mi próxima generación, la segunda, la tercera. Yo he quedado atado por un proceso. Hermanos, detente. O deténlos. Cárgate con el pecado del hermano. Si le amas más, llorarás más por él.
le confrontarás más. Estarás dispuesto a pasar por este proceso haciéndolo tú o tú pasando por él. No me dejes de mi pecado. Activa Mateo 18 si tiene que ver conmigo, por favor. Y no lo pares hasta que no complete mi arrepentimiento. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu instrucción, por tu ley, por tu cuidado, por tu amor para conmigo, Dios, para con cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sensibiliza a esta iglesia a tu santidad. Haz que nosotros nos amemos más los unos con los otros, para que podamos confrontar al hermano en tu amor, con tu verdad, buscando la comunión de él contigo, Dios, una vez más, acercándolo a él. Que nos duelan sus consecuencias, que nos duela lo que sufre tu novia cuando algo así ocurre, Dios. Padre, ayúdanos a hacer de esto una responsabilidad de todos. Padre, vamos a tomar unos segundos de reflexión y vamos a terminar así, en silencio y en reflexión. Habla ahí tú con Dios. Si necesita perdón, pídeselo. Si necesita entendimiento, pídeselo. Si necesitas decisión, pídeselo. Si necesitas humillarte, hazlo. Si necesitas más amor, pídele a Dios que te lo dé. Si necesitas más responsabilidad, más valor para confrontar, pídeselo. Este es el momento y este será el final, esta reflexión que estamos teniendo. Queremos que te vayas reflexivo a tu casa. Queremos que te vayas entendiendo más, amando más, conociendo mejor. Padre, gracias. Gracias por ministrarnos. Gracias por ministrarme, Dios. Te pido, Dios, que no quites nunca la pasión por tu iglesia, por la santidad de tu nombre y por la vida de santidad de tu Hijo, tu oveja, que me has dado para que cuide. No quites nunca el peso de cuidar por su vida, el peso de velar por su vida. En Cristo te lo pedimos.